Bueno, pues empezamos para no demorarnos más. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este segunda sesión del taller nocturno de novela. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar. Em, Me hace muy feliz y me hace sentir muy acompañada, porque de repente uno siente que está así hablando en el vacío, pero es muy bonito que aquí estén y que hayan seguido, pues, las sesiones, ¿no? Subí la primera sesión y creo que algunas personas tuvieron oportunidad de verla, pero bueno, algo que me pone un poco nerviosa es que al subir las sesiones grabadas vayan a dejar de conectarse a las sesiones en vivo, porque, bueno, pues si ya la va a subir, pues qué flojera, ya no me voy a conectar, ya nada más, me meto a YouTube y veo la sesión ya grabada cuando esté lavando los platos, lo cual está genial, o sea, de hecho, para eso es, pero sí es importante, creo, establecer esta comunidad y este diálogo. Entonces, no me gustaría que se perdiera y que desaparecieran y que dijeran: bueno, pues si ya se va a grabar, ya no me conecto. Entonces, sí, a ver si después se me ocurre hacer, no sé, algo, un gancho mercadológico para que se conecten y no se queden nada más con la grabación. A lo mejor ponemos ejercicios o algo, o dejamos únicamente en la sesión en vivo, las interacciones, no sé, algo que podamos hacer para animar a las personas a que se sigan conectando y que no se vayan y que no se queden así nada más como consumidores pasivos de un contenido, porque creo que no se trata de eso, de haber sido así, ya hubiera hecho mi podcast, ¿no? Ay, me da mucho gusto saludarlos, ver que aquí se van uniendo cada vez más. ¿Cómo les va de regreso de vacaciones y de inicio de año? Es, no sé, es complicado. Por ahí lo escribí en un postcito porque toda este sentido de inicio del año siempre trae consigo la energía de comenzar nuevos proyectos y nos inscribimos al gimnasio en enero y febrero y en marzo ya no volvemos a ir. Y es, pues es normal, tiene como todo este sentido de reinicio, de comienzo de algo, y está muy bonito aprovechar esa fuerza, como de este año sí termino la novela, es como la fuerza del propósito, pero creo que el propósito va más allá. Y a veces este tipo de propósitos de inicio de año son peligrosos, porque, pues, empieza el vuelito, pero no lo seguimos, porque en realidad es una pésima época para proponernos cualquier cosa. O sea, con las dietas es fatal, porque es invierno, se nos antoja el chocolate, todavía nos faltan los tamales de la Candelaria. Y en realidad, bueno, si nos vamos a la parte más, espirituosa y cósmica, la naturaleza está guardadita, la tierra está guardadita todavía, hace mucho frío y el sol va calentando despacio. Entonces, a mí me gustaría invitarles a que pensemos, sí, en este ánimo de comenzar, porque seguramente muchas de ustedes han estado pensando de, este año se acabó la novela, yo lo hago, yo lo he estado pensando. Yo digo, bueno, ¿en qué? ¿Cuándo? ¿En febrero o en marzo? Pero ya tengo que acabar la novela. Em, pero tomarlo con tiento, ¿no? Sí aprovechar el espíritu de inicio del año, sí proponernos, pero más allá de la propuesta, pues hacer este compromiso con la enorme disposición que requiere la escritura de una novela, ¿no? Ya decíamos la fórmula de la novela que requiere toda esa determinación, que es la misma determinación de bajar 5 kilos en un mes, la misma determinación de no comer pan y carbohidratos o dejar de fumar
esa determinación es la que necesitamos para aplicarnos y todos los días sentarnos ante el escritorio, y ponernos a escribir. No sé por qué es tan difícil, a mí me resulta muy, muy complicado. Y ayer leía una nota que publicó Marisela Guerrero, los invito a que la sigan en su Substack, porque escribe lindísimo Marisela Guerrero y es el amor encarnado, además escribe muy lindo. Y escribía Marisela, em, justo acerca de esto, ¿no? Acerca de la disposición para trabajar, hacer y ponerle cariñito, ¿no? Por ahí luego revisamos el Substack y lo comentamos más, lo pueden buscar en sus redes sociales y les va a encantar. Bueno, pues entonces está esta propuesta de tomar las cosas con calma, saber que es invierno, saber que vamos a calentar motores poco a poco y no tratar de ponernos plazos imposibles, no tratar de devorarnos el mundo y de decir mañana acabo y esas cosas, porque después generan mucha frustración, ¿no? Después, cuando nos empiezan a llegar los correos del trabajo, que seguramente, pues, ya les ha pasado en estas primeras semanas, nos damos cuenta de que la vida comienza a ser igual de complicada que siempre y, pues, no es fácil volver a agarrar el hilo. Me gustaría que me contaran cómo van con sus procesos. Yo les cuento que después del paraíso Gainesville, cuando estaba ya, en la resi ahora ya estoy en Cuernavaca, estoy en una locación distinta, pero estuve, pues, en la residencia y todo estaba así concentradísima, todo listo para trabajar en la novela, y, pues, tuve que suspender la rutina, tuve que suspender absolutamente todo por el cambio, el viaje, la nueva vida acá, fui por mi perro y por mi gato a Guadalajara, y apenas esta semana empecé a instalarme en el escritorio, compré una silla decente porque no tenía silla, en la mudanza se quedó, y es importante crear un espacio para la escritura. Espero que todos tengan esta oportunidad. Es un privilegio, la verdad, tener un espacio para la escritura, pero es muy importante, porque a veces las novelas se crean en el espacio. Yo le digo a mi pareja que estoy como un, no sé, me siento como un animal primitivo, bueno, como un animal, soy un animal, pero me siento como un animal que está así rascando su madriguera y déjenme, yo estoy aquí encerrada, en mi cueva, tratando de organizarme y de como las ardillas, ¿no? De rascar, hojitas y paja para el acolchado para la escritura. Y eso también en la escritura. Hay muchos autores que refuerzan esta idea de que la escritura es todo aquello que está alrededor de la escritura. Por cierto que, tengo una recomendación muy enfática de una exposición que vi en el Museo Cabañas, por ahí publiqué algo también, pero me encantó, em, los agradecimientos que da Jorge Méndez Blake en esta exposición en el Cabañas que se llama Proscenios Literarios, algo así. Si están en Guadalajara o pueden ir a Guadalajara, corran a verla porque es muy buena. Y todo es una exposición muy conceptual en torno a la escritura y, y a los libros, ¿no? Y a la palabra. Y en los agradecimientos, dice así: "A quien se enfrenta día a día con la palabra, con la página en blanco", y después, parrafito abajo, dice: "A quien se enfrenta día a día con lo que rodea a la página en blanco". Entonces, también lo que rodea, todo eso que tenemos que hacer, ¿no? Resolver la vida, resolver la cotidianidad para enfrentarnos a la página y empezar a escribir, eso también es escribir. Es otra de las formas de escritura. Em, no solo configurar el espacio, sino configurar la cotidianidad, ¿no? Preparar el tecito, apartar unas horas, tomar notas, a la mejor como a modo de bitácora antes de ponernos a escribir.
el autocuidado, ¿no? Rodearnos de las situaciones, de las circunstancias más favorables para la escritura también es escritura. Y bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere participar, comentarnos cómo les va en su inicio de año, cómo van sus propósitos, y la escritura de la novela. Buenas noches. No sé si todavía aplica el feliz año, pero yo estoy muy feliz de estar aquí retomando estas reuniones que tanto me entusiasman, porque justo ahorita que hablas de todo lo que rodea la página en blanco, yo me la he pasado mucho tiempo en ese rodeo. Llevo con mi proyecto de novela, digamos, 2 intentos muy fallidos, diferentes momentos de mi vida, con años de diferencia entre uno y otro. Y bueno, digamos que no creo mucho en los propósitos porque tampoco me parece como que enero sea el mejor mes como para arrancar algo en, digamos, de gran envergadura para mí, para mi modo de ver las cosas, pero sí quisiera, digamos, aprovechar más bien este espacio y este acompañamiento, pues para ir dándole seguimiento y quizá en este tercer intento de aproximarme a mi tema, al tema que me obsesiona, al tema que me acompaña y que se repite en la escritura de mis cuentos una y otra vez. Hice un ejercicio de escritura de 52 semanas con disparadores semanales junto con otros 2 amigos escritores y lo logramos hacer las 52 semanas, los 52 textos que nos entregábamos, nos mandábamos religiosamente por correo electrónico todos los domingos en la noche. Y analizando después en retrospectiva, después de que terminamos el reto, me di cuenta de que había un tema que volvía y volvía y volvía, cualquiera que fuera el disparador que nos propusiera el autor del libro, eh, siempre volvía a ese mismo tema, que curiosamente, entre comillas, pues es el tema que quiero abordar en la novela. Entonces, o en lo que pretendo que sea la novela. Entonces, pues lo que comparto más bien es como mi intención de aprovechar este acompañamiento para ahora sí tomar todo el material que he ido juntando alrededor de la hoja en blanco, ¿no? Todo el material de investigación, algunos perfiles de personaje, indagaciones sobre el tema, citas, ¿no? Poemas que creo que vienen a cuento, que me pueden ayudar como a reflexionar sobre esto. Pero bueno, pues sí, mi intención es eso, aprovechar para intentar darle forma a todo este caos que tengo aquí alrededor y finalmente pues sí empezar a entrar ya de lleno a la hoja en blanco. Eso. No sé si tiene sentido lo que dije, pero eso. Tiene mucho sentido, muchas felicidades, ¿no? Oye, qué bien que hayas reunido todo ese material. También así como ratoncito, tener como todas las notas, rodearse de todo lo que uno bueno, de notas, inquietudes. Es que la novela o los proyectos literarios se conforman como de muchas piezas y de muchos materiales que poco a poco van cobrando sentido y van encajando. Estos retos de escritura son súper interesantes porque desatoran la parte creativa, ¿no? Nos demuestran que sí somos capaces de producir y de generar determinada cantidad de páginas en determinada cantidad de tiempo, y eso es maravilloso, porque es uno de los temores a los que nos enfrentamos cuando estamos escribiendo, o sea, no voy a poder, es imposible, ¿cómo? 100 páginas, 200 páginas. Y darnos cuenta de que somos capaces de hacerlo nos desbloquea y nos hace sentir así, nos estimula un montón. No siempre obtenemos así la obra maravillosa terminada, pero como te sucedió a ti, suele suceder que nos hace ver, nos confronta con el verdadero tema. De ahí la importancia de lo que yo siempre insisto en llevar un diario o una especie como de cuaderno en donde escribamos de manera libre y desparpajada cualquier cosa. O sea, creo que lo habíamos mencionado en sesiones, la sesión anterior, este libro de Julia Cameron, del Camino del Artista, donde la premisa principal es escribe 2 páginas todos los días, llena esas 2 páginas de lo que sea, 2 hojas completas, como de escritura casi automática,
porque esa escritura automática nos hace darnos cuenta de los temas recurrentes y de a qué le estamos dando más importancia y hacia dónde queremos ir. Entonces, es bien importante la escritura, no de un diario así de, ay, se van a publicar mis diarios como de Virginia Woolf, ¿no? No de un diario tan esmerado en términos literarios, sino de desfogue. Escritura de desfogue es para cualquier persona que escribe, especialmente para los novelistas, que hasta talleres de novela y defenderé la novela. Para los novelistas es una herramienta esencial llevar una bitácora de viaje porque es muy fácil perdernos. Y a los 2, 3 años que llevamos reuniendo todo ese material ya no sabemos ni qué, entonces es muy pues útil tener un registro para regresar páginas atrás y ver dónde estábamos hace 2 años y qué queríamos hacer y qué no, ¿no? Entonces, es muy recomendado, llevar esa bitácora, incluso si no tiene la disposición anímica de escribir 2 páginas y un diario como tal. Yo les recomiendo un cuadernito así súper flaquito, chiquito, en donde puedan llevar, o sea, una cosita pequeña, donde puedan llevar únicamente bitácora de la novela y puedan ir haciendo un registro del avance. Eso de repente a mí me funciona a veces y a veces luego lo olvido. Me sigo como muy rápido y luego ya lo dejo. Pero de repente funciona. Digo, aquí estamos para exponer todo tipo de herramientas que nos funcionen y que no nos funcionan porque en algún momento a alguien más también le puede servir. Entonces, estas bitácoras es fecha, hoy avancé en el capítulo 1, el personaje, me está costando y ya, ¿no? Hoy hice trabajo de investigación, ahí escriben una de las bibliografías que están leyendo o alguna notita, lo que sea. ¿En qué va o sea, cuál fue el avance? Como los barcos, ¿no? Como las bitácoras de los barcos. ¿Cuáles son las coordenadas y qué sucedió o qué no sucedió en la novela? También es importante qué no sucedió. Llevar un registro bueno, si pueden soportar el vértigo de hoy tampoco escribí, hoy tampoco escribí y hoy tampoco escribí, porque pues ese recuento a veces nos hace ser conscientes de lo muy abrumados que podemos estar, pero que no es tan grave. O sea, pasamos una semana sin escribir y no pasa nada, la siguiente semana continuamos, ¿no? Con la novela y llevar una bitácora nos permite llevar ese hilito. Bueno, me gustaría darle la palabra a Brenda, que desde hace rato nos dijo que quería participar. Por favor, Brenda. Ok, gracias. Eh, pues yo en progreso de escritura siento que diciembre fue un buen mes para mí. Siento que tenía tiempo para escribir y para leer y que todo salió muy bien. Y ahorita estas primeras semanas me siento como muy abrumada, como que todo el mundo está reiniciando trabajos y escuelas y me siento como un poquito bloqueada por eso, pero he intentado justo escribir diario, aunque sea poquito, siguiendo este consejo de las morning pages, aunque sea poquito diario, y eso me ha ayudado a tener como mucha constancia, y aunque siento que solo son anotaciones o divagaciones, siento que estoy teniendo progreso de alguna forma y eso me ha ayudado muchísimo. En eso estoy en estos momentos y quería compartir este pequeño ejercicio que me gustó bastante. Muchas gracias por la recomendación. No, bueno, pues gracias a ti, qué bueno que persistes y el inicio del año siempre es difícil, sobre todo las siguientes 2 semanas. Las primeras 2, ahí va, bueno, todavía no regresamos tanto a la oficina, pero conforme se empieza a llenar de pendientes la agenda, nos va nos vamos alejando de nuestro proyecto personal y es terrible, pero no hay que soltarlo, es una cuestión de necedad y de insistencia y de persistencia, mucho, mucho tiene que ver con eso, pero qué bueno que estás aquí. Fernando, había levantado la mano y después ya no. No sé si quieras, agregar algo. Am, Feliz año a todos, antes que nada. Eh, un poco esa parte de donde mencionas que es la peor época para proponerse comenzar algo. No lo había meditado hasta ahora, creo que es cierto. Este fue un inicio de año muy raro, muy raro.
pero y sí, 2 semanas después apenas se empieza a caer en cuenta de que será complicado darle seguimiento a este proyecto de escritura, am, pero vamos a seguir neceando solo eso. Sí, desea, Fernando. La tierra está dormidita, insisto, hay que llevarlo con mucha calma, a la mejor únicamente que la semilla permanezca ahí, que el interés permanezca, seguir leyendo, seguir tomando algunas notas y esperar a que se acomoden un poquito más las cosas, porque el inicio del año siempre trae mucha turbulencia y si a febrero, marzo se empieza a retirar el frío y las semillitas empiezan a brotar por sí solas, perdón por la metáfora cursi, pero es verdad, la vida intenta hacer lo suyo y brotar y es lo mismo que pasa con el espíritu creativo, ahí está y quiere hacer lo suyo y si está en nosotras es por algo, ¿no? Si está en nosotras esa pregunta, esa interrogación, esa inquietud por escribir, es porque ahí está la llamada de la escritura y hay que escucharla en la medida en la que podamos escucharla. Bueno, si no hay más comentarios hasta acá, me gustaría entrar un poco más en materia del tema prometido para la sesión de hoy, que es la novela como género. ¿Qué es la novela? O qué distingue a la novela y qué la hace un género diferente de otros géneros? ¿Y por qué elegimos la novela? Yo creo que, pues, como todo mundo sabe perfectamente qué es la novela a partir de la lectura de cientos de novelas a lo largo de nuestra vida. Es más, la pregunta es más, no tanto epistemológica como filosófica. ¿Por qué nos propusimos escribir una novela? Y trato de buscar una respuesta tratando de ser honesta conmigo, ¿no? Porque he intentado escribir cuento muchas veces, de hecho, los primeros intentos de escritura fueron con cuento, em, pero ¿por qué me siento mejor en la novela? ¿Y por qué siento que lo que quiero escribir se escribe bien en este género? Bueno, podemos empezar por la parte epistemológica, que es la más sencilla, y después nos metemos en vericuetos filosóficos, pero podemos decir que la novela, miren, este libro me lo prestó Lola Horner, es a ver si se ve, 13 Ways of Looking at the Novel, de James Miley, y está buenísimo, está gordo, todavía no lo he leído así como fragmentitos, pero pues no lo he leído completo. Se lo pedí prestado porque viene una definición muy buena de novela y muy clara, y quería utilizarlo para esta sesión justamente. Y aquí, bueno, esta autora refiere que la novela es bueno, lo voy a tratar de traducir porque está en inglés, es una narración en prosa, escrita en prosa, extensa, que tiene un protagonista. Y señala cada una, en cursivas, cada una de estas palabras, dice length, written, prose, narrative, with a protagonist. Y cada uno de estos 5 elementos los va analizando en el capítulo. Primero el hecho de que sea extensa, qué tan extensa, qué tan breve, que esté escrita en prosa y que sea una narración y que tenga un protagonista. Me parece que es una definición bastante clara, a comparación de nuestro querido Alfonso Reyes. ¿Sí es Alfonso Reyes? Sí, Alfonso Reyes, que por aquí me encontré también en este librito que me encanta, que es La novela según los novelistas, que coordinó Cristina Rivera Garza, donde creo que en uno de los ensayos, creo que es de Álvaro Uribe, cita a Alfonso Reyes, quien dice que la novela es la quimera de los géneros, con cabeza de bifronte del ensayo y del tratado,
cola de crónica, cuerpo de cuento y alas de poema. Es muy simpática esta definición de Alfonso Reyes, que me parece un poco más, no sé, romántica. Yo no le veo tanto la cabeza de bifronte y la cola de crónica. Sí veo que la novela tiene la capacidad de echar mano de todos los géneros habidos y por haber, incorporar un lenguaje poético, ensayar, hacer crónica. Sin embargo, creo que más bien hay una asimilación de estos otros géneros, no tanto un ensamblaje burdo. Aunque la novela fragmentaria sí tiene esa cualidad de hacer ensamblajes, y lo hace muy bien, y hay novelas fragmentarias buenísimas que hacen ese tipo como de quimeras. Yo no veo tanto la novela como un ser quimérico, porque la quimera me parece un monstruo un poco burdo, y la novela, al contrario, lo que hace es darle unidad, asimila y le da unidad y le da un sentido armónico a todos esos recursos. Bueno, las novelas en las que está muy lograda esa incorporación, hay novelas que tienen un lenguaje poético mejor que cualquier poeta y que hacen crónicas bellísimas muy puntuales, o que refieren momentos históricos, o que toman fragmentos de ensayos, ¿no? Por ejemplo, hay todo un capítulo en Víctor Hugo, en Los Miserables, hay un capítulo extenso de las cañerías de París. La fundación de las cañerías de París, cómo se construyeron, por dónde pasan, quién construyó qué, cómo están hechas, o sea, pero un capítulo bien extenso de las cañerías de París. Y es muy chistoso que de repente uno está leyendo así la historia de amor entre Cosette y Marius, y de repente, espérenme, ahí les va una disertación, un ensayo una monografía, de hecho, acerca del caño, ¿no? Y es chistoso. Pero bueno, la novela tiene esa capacidad de incorporar, ¿no? Pero no insisto, no de manera quimérica, no como un chipote o un pegote o un collage, aunque respeto mucho los buenos collages, que están creados con la intención de ser collage, sino, y vuelvo a la necesidad de la novela, en tanto que todos estos discursos son una necesidad de la historia, están ahí. O sea, podemos incorporar lo que ustedes quieran, cómic y una receta, siempre y cuando responda a la necesidad intrínseca del relato. La historia es la que manda, y al decir la historia es la que manda, es también decir un poco el protagonista es el que manda, ¿no? Le protagoniste es quien manda, y su destino, su voz, su historia, lo que le pasa, lo que no le pasa. Y volviendo a la frase de Jane Smiley, es un relato largo que tiene un protagonista. Hay un relato largo con un protagonista. El protagonista es sumamente importante. Yo me he atrevido muchas veces a afirmar, y creo que lo sigo sosteniendo, no sé si después me vaya a arrepentir de esto, pero me atrevo a afirmar que, a diferencia del cuento, la novela se centra en la transformación del protagonista. El cuento, como género, se centra, por supuesto que tiene protagonistas, tiene atmósfera, tiene muchas otras elementos que comparten en común con la novela, pero se centra en la anécdota, ¿No lo en viste el ahorita que suceso. pasaste? Hay por ahí un audio abierto, a ver si lo pueden cerrar, porque me puedo meter en la administración, pero voy a perder tiempo. Bueno, decíamos que el cuento se centra en el suceso, se centra en la anécdota. Tiene un protagonista, tiene pocos personajes, etcétera. Ya conocemos más o menos las características del cuento. Y la novela lo que tiene es que acompaña al personaje en su transformación. Acompaña al personaje y lo sigue y lo lleva, y en realidad lo que importa en la novela es
el destino del personaje, yéndonos así como a términos muy de la tragedia griega y clásicos. Se trata de acompañar al personaje en su destino, ¿no? ¿Qué le está destinado al personaje y qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a lo largo de esas 200 páginas que nos va a conmover y nos va a llevar a ese otro punto, del punto A al punto B, y vamos a vivir esa transformación junto con el personaje? Y esa transformación se trata de algo. Y eso también es importante porque es lo que yo considero uno de los ingredientes esenciales de la novela. Esa transformación se trata de algo, hay un tema que está, digamos, o más o menos oculto o que está presente a lo largo de esa transformación. Y bueno, vamos a volver a platicar mucho acerca de esto del tema, de la transformación del protagonista, pero quería comenzar por esta especie como de definición o de como un acuerdo que para los términos prácticos de este momento, lo podemos cuestionar después si ustedes quieren, pero para los términos prácticos de la novela, podemos decir que si queremos vender una novela en el mercado, tenemos que ponerle más de 120 páginas, ¿no? Sobre todo para concursarla, para mandarle editoriales, etcétera. Luego, si nos vamos en términos de extensión, si nos vamos a lo ambicioso, así voy a escribir una novela de 300, 500, 600 páginas, para las editoriales empieza a ser complicado publicar una novela si tiene más de 300 páginas, si tiene más de 400 páginas, simple y llanamente por el precio del papel y por el precio de la impresión. Comienza a ser un producto complejo, bromoso, ¿no? Ya oneroso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hubo un tiempo acá en los 2000 en que se pusieron de moda las novelas gordotototototas de Dan Brown, y más páginas era mejor novela, porque pero eran novelas como de un consumo muy, como de sucaritas, ¿no? Era como novelas palomitas que no tenían mucho contenido y nada más iba uno pasando páginas. Y se pusieron de moda esas novelas, pero creo que ya pasó esa moda, por suerte. Entonces, esta tendencia a inflar las novelas ya ha dejado, ya está en el pasado y me parece que es favorable. Y luego también, bueno, estuvo de moda la novela corta también, de 80 páginas o 100, 80, 100 páginas, pero siento que ahí, no sé, como hay novelas cortas que son muy, muy buenas, pero hay novelas cortas que como que nos dejan a deber, ¿no? También está el riesgo de hacer sentir al lector como de, era esto, era poquito, yo estaba dispuesta a entregarme a una novela. Entonces creo que la media, también cuestionándolo un montón, pero la cantidad media que estamos hablando en el presente, en la tendencia presente comercial de lectura, de ejercicio práctico, de entregarnos a la materialidad de una novela, está entre las 150 y las 280 páginas. 300 está bien, 320 ya es una novela muy larga. Y les digo, más de 400, 500 páginas, ya el riesgo es para el editor, ya es así como de, ay, sí le voy a entrar a esto porque es demasiado, ¿no? Y seguramente ha habido novelas, me he enterado por ahí de novelas que tienen que rechazar por la cantidad de páginas, aunque sean muy buenas, pero dicen, no, pues esto no es viable en términos comerciales para un editor apostar en un texto así, aunque no dudo que haya obras que requieren ese número de páginas, ¿no? Que demandan ese número de páginas, y mal estaría la literatura si rechazara esas novelas largas, no sé, En busca del tiempo perdido, que no existiera por motivos comerciales. Entonces no podemos limitarnos, no podemos limitar a la literatura a los términos comerciales, pero sí tenemos que ser conscientes de que existen esos términos comerciales, ¿no? Eso, no vamos a decir que la literatura existe únicamente en ese número de páginas, porque haríamos muy mal.
pero sí ser conscientes de las dinámicas de lectura y de las dinámicas editoriales para saber a qué le estamos apostando, ¿no? No son los tiempos de Proust, ni modo, ni de Balzac. Pero bueno, entonces hablamos más o menos de ese número de páginas, incluso no sé, estas teorías narrativas ya de muy hechas, de novelas, bueno, pueden ser comerciales o menos comerciales, pero de novelas muy estructuradas, digamos, de novelas muy en el mainstream, que te dicen en la página 50 tiene que pasar esto, en la página 55 y en la 70 ya pasó, ya se dieron un beso, y en la 80 tiene que salirse de casa. No está mal, porque vuelvo al template, nos da una estructura de lo que podemos hacer y luego nos podemos salir del template todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero tener ese template nos provee una especie de forma que nos ayuda. Es como en las películas, no sé si ustedes son de los que se ponen a ver una película de 90 minutos y cuentan así de, ya llegó al middle point y ya pasó y ya nada más falta el desenlace y ahora viene la batalla final, etcétera. Eso también tiende a pasar en el presente con la narrativa. Creo que hay muchas de estos formas, digamos, de lectura lectura de discursos que están pasando del lenguaje cinematográfico al lenguaje escrito. Y es interesante observarlo también, no para limitarnos a ellos, sino para saber que ahí está. Entonces, están como muy marcados estos puntos de inflexión de una narrativa y el lector ya espera que suceda algo en determinada cantidad de páginas o de tiempo discursivo. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces decíamos que a diferencia del cuento, que se centra en el suceso y que un cuento puede durar 30, 50 páginas, hay cuentos muy extensos y hay novelas muy cortas también, hay novelas de 50, 70, 80 páginas, pero la diferencia para mí radica en esto que les mencionaba de la transformación. ¿A quién estamos acompañando? ¿Qué es lo que resulta más interesante, el suceso o el destino del personaje? Si el relato se centra en el destino del personaje, en la transformación del personaje, yo creo que se parece más a una novela. Si lo que queremos contar es una anécdota, a lo mejor podemos contar esa historia como un muy buen cuento. Eso también esa interrogante, la interrogante de qué es una novela, nos sirve para detenernos a preguntarnos, ¿en serio sí quieres escribir una novela? ¿No será que esta junta pudo haber sido un mail? ¿No será que este debraye que traes en la cabeza pudo haber sido algo distinto? Si en realidad tienes tantas ganas de hablar sobre ese tema, ¿por qué no escribes un ensayo? Si lo que te atrae más de esta inquietud, de este impulso creativo, es el tema, sería interesante la pregunta de, bueno, ¿y por qué no estoy escribiendo un ensayo? Si lo importante de la inquietud creativa es el relato de mi vida, ¿no? La parte biográfica, bueno, ¿por qué no estoy escribiendo una autobiografía o unas memorias? En lugar de intentar convertirlo en una ficción, ¿no? Esa es una pregunta con la que me di de topes hace poco tiempo. Yo estaba a fuerzas quería crear una ficción de una novela viaje y una protagonista que se encontraba a sí misma en ese viaje, por supuesto, y me estuve dando de topes durante 2 años con ese relato hasta que no, bueno, caí en la cuenta de que lo que pesaba más era la historia personal y tenía que escribir la historia personal y la ficción era otra cosa. Entonces, poner las cosas por separado a veces nos cuesta muchísimo, muchísimo tiempo y esos 20 valen oro. Entonces, vale mucho la pena preguntarnos cuál es la naturaleza de lo que estamos escribiendo.
por qué estamos escribiendo la historia que estamos escribiendo y si realmente esa historia pide ser escrita como novela. No será una serie de cuentos. Si tenemos una serie de anécdotas que queremos contar, probablemente pueda funcionar una serie de cuentos, probablemente pueda ser una muy buena crónica, probablemente pueda ser un muy buen libro de historia, un ensayo histórico o unas memorias, ¿no? También se vale, como género, la memoria es bellísimo y podemos hacer una muy buena memoria. La cuestión es, vuelvo a lo mismo, de escuchar a la historia y cómo quiere ser contada. Y es difícil identificarlo, pero una vez que es bueno, porque una vez que tenemos identificado, sí quiero escribir una novela, entonces ya como que se libera un poco las otras dudas, las otras ramas, es como podar el árbol, y dejamos de irnos por esas otras ramas y nos centramos en el crecimiento de la novela como tal. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo acerca de este bicho que conocemos como novela? Desacuerdos, así que no, la novela para mí es otra cosa. Si no, bueno, seguimos. ¿No? Bueno. Ana, adelante. Gracias. Bueno, me llama mucho la atención este último que dices. Perdón, ando un poco afónica. Entiendo que son de esas cosas que solamente conforme vas haciéndolo se te va manifestando, se te va mostrando. Pero ¿cuáles serían algunos tips para los que aún no hemos llegado a ese punto de identificar si realmente sería o no una novela el formato narrativo que más nos puede servir para contar lo que queremos contar? ¿Algún tipo de, pues no sé, de señal que tuviéramos que atender o que poner especial atención como para ir identificando si sí apunta a novela o apunta a cualquier otra cosa? No sé, te puedo contar lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha, más que funcionado, sucedido, porque este tipo de hallazgos son un poco accidentados, pero yo creo que en muy buena medida es para eso que nos acompañamos, ¿no? Porque si tú encuentras a alguien con quien compartir tu proyecto y se lo cuentas y lo platicas, incluso conforme lo vas narrando, te van cayendo estos 20 y dices, caray, ¿no será más interesante si lo convierto en ensayo? Y tu interlocutor también te puede dar esos insights. Por eso es importante este acompañamiento, ¿no? Ir descubriendo como los autoengaños. No tengo yo un método. Si alguien encuentra un método, por favor, que nos diga. Es ir picando piedra y es, sobre todo, ir quitando capas de autoengaño. Ese es algo a lo que en algún momento quería llegar en esta charla sobre la novela. El autoengaño. Subtítulo: El autoengaño, 2 puntos. La novela supone muchas cosas. Supone en términos exteriores, supone una validación, supone hablar palabras mayores. Hay todo un discurso falsísimo que por suerte ya se ha ido desmitificando de ¿para cuándo la novela? Y a los cuentistas les preguntan ¿para cuándo la novela? ¿No? Porque el cuento es un género menor y la novela es un género mayor. Y a eso me refiero en esta suerte de prejuicio o de concepción de la novela como palabras mayores, como el género mayor, como algo más grande que, y no necesariamente es así en términos de literatura, no necesariamente es más literaria una novela que un libro de cuentos o un libro de poemas o un ensayo o una crónica. La novela es un género tan válido como los otros y tiene sus características y listo. Pero es verdad que el aire, la atmósfera, el carácter implícito de la novela tiene una seriedad y un compromiso que validan mucho, o sea, que sirven como para validarnos. Entonces, probablemente habernos propuesto escribir una novela tiene que ver con una necesidad de validación, que no realmente
la historia está pidiendo ser novela, sino que nosotros tenemos el deseo profundamente genuino de validarnos como personas, como escritoras, como hijas, como esposas, como muchas cosas. Y es verdad que es una de las inquietudes que nos llevan a escribir, esa necesidad de validación ante el mundo, de tener una voz, algo que decir ante el mundo, y es perfectamente genuino, por eso estamos aquí, si no, estaríamos haciendo contabilidad y ganando dinero en la bolsa. Pero esa necesidad de comunicar y esa necesidad de mostrarnos ante el mundo y de validarnos, busca un discurso, una forma que se corresponda con esa validación, y muchas veces la novela nos ofrece esa fantasía de validación y decimos, claro, ya voy a ser una escritora bien famosa porque escribí mi novela, o sea, no escribí un cuento, no escribí un libro de cuentos, ni un libro de poemas, escribí una novela. Y esa importancia supuesta de la que se reviste el género es engañosa y es falaz. Y me gustaría también invitarlos a que nos cuestionemos esa investidura y ese traje seriosísimo del emperador que se le suele colgar a la novela. Porque esa seriedad también nos confronta con, con muchos miedos creativos. Esa seriedad y esa investidura de importancia que tiene la novela hace que se nos olvide que el arte es juego y que la creatividad requiere que nos divirtamos y que nos tomemos las cosas con mucha más sencillez y que lo pasemos bomba y que vayamos, la escritura sea una búsqueda y una diversión y un proceso mucho más lúdico, porque requiere demasiado compromiso, requiere demasiada azote mental. Y es verdad que la novela es así. El carácter de la novela es serio, comprometido, azotadísimo, clavadísimo con los temas, pero el riesgo que supone toda esa voz grandilocuente es que se nos olvida, se nos pierde de vista que crear es algo lúdico, que crear que no tiene que ser necesariamente ese momento de consagración, esa figura de consagración. Entonces, ahora aprovechando que estamos hablando de la novela como género, sí me gustaría poner en la mira este tema. O sea, ¿por qué sentimos la necesidad de que esto que queremos contar tenga la etiqueta de novela? ¿Porque la historia lo pide o porque mi ego lo pide? O porque mi necesidad de validación quiere un género grandilocuente. No los estoy, a nadie de los que están aquí, ni de los que nos van a escuchar, si se escucha este video después mientras lavan los platos, a nadie los estoy cuestionando y mucho menos a mí, porque pues es muy válido querer hablar, querer validarnos frente al mundo. Y es muy válido querer un género grandote y grandilocuente y bien importante como la novela para hacerlo. Es un instrumento muy serio, es un edificio. Pero probablemente la historia no es lo que quiere la historia. Y mi invitación no es a lastimar nuestros egos de escritores que ya de por sí están lastimados por el síndrome del impostor y por el día a día y por la economía y por el mundo hostil allá afuera. No es mi intención esa, sino que le den oportunidad a la historia y que le den oportunidad al cuestionamiento de las motivaciones más genuinas y que tratemos de ser conscientes de todos esos autoengaños y capas y capas y capas que nos ponemos encima, porque esas capas luego únicamente nos estorban muchísimo. Y si tienen la honestidad de decir, sí quiero ser una escritora famosa que escribe novelas, sí quiero el premio Alfaguara, ¿por qué no? Se vale decir quiero el premio Alfaguara y quiero ser famosa y quiero embarrarle el título del premio en la nariz a mi mamá y a mi papá y a mi tío que me dijo que nunca iba a poder ser escritora.
Por supuesto que es válido, pero es muy bonito ser conscientes de que lo estamos haciendo de forma, o sea, es para eso. Quiero el Alfaguara para restregárselo en la jeta a los que no creyeron en mí. Y después de que llegamos a esa conciencia o a esa aceptación del ego, que ahí está siempre haciendo de las suyas, se calma. Y dice, está bien, bueno, sí era lo que quería, pero también quiero escribir un ensayo, pero también quiero pasarlo bien escribiendo, también quiero ser feliz, también quiero buscar otros caminos en la vida, no sé. Y escribimos la novela y a lo mejor en una de esas hasta ganamos el premio Alfaguara. Sí, ¿quieres? No me acuerdo, no vi quién estaba primero, si Yamasart o Brenda, pero creo que Yamasart, ¿verdad? Adelante. Ah, hola, buenas noches. Me llamo Arturo. Hola, Y, Arturo. sí, en varias entrevistas escuché que Juan Villoro cuenta que cuando estaba en el taller con Augusto Monterroso, él les decía lo contrario, les decía a los escritores que estaban haciendo novela, les decía, ya te estás preparando para poder escribir un cuento, porque justo decía que era mucho más difícil poder escribir un cuento por esta parte de que necesita ser redondo y casi perfecto, a que en una novela puedes hacer pausas o puedes bajarle un poco a la intensidad, ¿no? Hacer un montón de cosas, irte por varios lados. Y entonces decía, pues sí, ya estás preparándote para escribir algún día un cuento. Y en cuanto a eso, pues quería contar cómo fue mi proceso de llegar a escribir una novela, ¿no? Que yo estuve escribiendo muchos años cuento, de hecho estoy en revisión de un libro de cuentos que llevo 5 años, pero de repente tuve una idea que primero la pensé como, pues tenía la idea como de un personaje con todo un mundo y empecé a como imaginar pues todo el universo de este personaje, y yo pensaba en un inicio hacerlo pues se me ocurrió que como venía haciendo cuentos, pues hacer un libro de cuentos en los que todos fueran el mismo personaje. Pero conforme empecé a escribir, pues eso fue lo que me pasó, ¿no? Al empezar a escribir me empecé a dar cuenta que no era suficiente cerrar las historias como en historias breves y darles esa técnica de cuento, ¿no? Sino que necesitaba ampliar el universo e irlo haciendo. Entonces fue que empecé a descubrir que podía hacerlo de manera fragmentaria y que era mucho más fácil porque además podía estar escribiendo pedacitos y que después iban a ir uniendo poco a poco a tener que ir cerrando las historias, irlas haciendo que funcionaran individualmente, a que pudiera hacer que la novela funcionara, ¿no? Entonces fui descubriendo cómo poco a poco, o sea, esto que preguntabas, ¿no? De cómo se llega ahí, pues creo que no se sabe, ¿no? Cada historia tendrá uno que ir experimentando porque pues no se tiene nunca la certeza, ¿no? Tendrá uno que saber si le gusta una cosa, otra, tendrás que probar. Entonces, probando me fui dando cuenta que funcionaban, en algunas partes sí podían funcionar como individuales, como cuento, pero otras no. Entonces, era mejor irlas complementando con varias técnicas que irla contando de una sola forma, ¿no? Entonces eso me llevó a plantearme, ay, si escribo una novela. Además me coincidió, ¿no? Que me metí a un taller de novela que pensé que era teórico y de repente fue como de, ¿y qué proyecto de novela vas a escribir? Y fue así como de, creo que ya tengo un proyecto, entonces voy a empezarle a dar forma de novela. Y así, pues así llegué a plantearme escribir una novela. Oye, qué bien. Es buenísima la anécdota de Monterroso. Y sí, yo todavía no estoy preparada para escribir cuento. 2, 3 cuentos ahí que me han gustado, pero la verdad es que los demás han sido experimentos que me dejan, que digo, no era tan bueno como yo quería que fuera. Y es que escribir cuento es súper, súper desafiante. O sea, darle todo ese sentido de unidad y de redondez y que quede así como, no sé, no es lo mío. Es un proceso mental distinto, pero sí para mí me parece más complejo que el de la novela. Y diste con un punto bien interesante que responde de mejor manera que yo la pregunta que hacía Ana, de cómo le hacemos para darnos cuenta de estas revelaciones, de estos insights, de estos
como veintes o sea, de si es una novela, no es una novela. Creo que la mejor manera es escribiendo, como dices tú, ¿no? Sigues la historia, la sigues y de repente al escribirte sobre la marcha es cuando te das cuenta de lo que la historia te pide. Cuando únicamente la tenemos en la mente, que le damos miles y miles de vueltas a la historia en la cabeza, no somos capaces de ver realmente la figura que quiere tomar y no somos capaces de ver sus verdades. Es hasta el momento en el que se vierte sobre la página cuando podemos como confrontarla y ver lo que nos quiere decir. Entonces, para poder entenderlo, o sea, para escuchar todo esto que decimos de escuchar la historia, de escuchar qué es lo que quiere, cómo quiere ser escrita, hacia dónde quiere ir, cuáles son sus propias decisiones, la mejor manera de hacerlo es escribiendo la historia y regresándose a escribir, ¿no? Sobre la marcha, es sobre la marcha cuando nos damos cuenta. Sí, muchas gracias, Arturo. Brenda, Gracias, Abe. Yo quería compartir una preocupación que tengo en torno a mi proyecto. Como les comentaba la sesión pasada, yo soy un poquito intrusa porque mi proyecto inició como un ensayo en la escuela de escritura, esa era mi idea, pero debido a que es un tema tan delicado, el tema es abuso sexual infantil y es una experiencia propia, yo sentía que era algo muy delicado y me sentía como mejor compartiéndolo desde la ficción. Eh, pero ahora que he trabajado como un poco más con el proyecto, que ya se ha dado la escritura, eh, no sé, me siento muy confundida porque realmente no sé si es un ensayo o una novela. Siento que hay partes que se apoyan mucho en el ensayo, en la voz ensayística, y otras que son completamente ficción. Y o sea, mi primera idea era escribir, escribir y ya al final decidir lo que es. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy preparando el ensayo para una sesión de tutorías de ensayo, eh, me cuesta trabajo, como no sé cómo definirlo y veo estas partes que son como un híbrido extraño y no sé, es algo que me preocupa, que creo que va a llegar un día en el que tenga que decidir si esto es novela o es ensayo y no sé, estoy muy confundida y quería compartir esto con ustedes. oye, pues gracias por compartirlo y más por ser algo tan, tan personal. Por suerte, en esto de, ay, será novela, será ensayo, será cuento, tenemos también los hermosos géneros híbridos. Y hay momentos en los que una historia decide que no quiere decidir, decide que quiere ser un híbrido. Y los géneros híbridos, pues cada vez están más de moda, cada vez son más aceptados por los lectores, aunque tienen su grado de riesgo. Y yo creo que sería padre en alguna de nuestras sesiones hablar un poco más acerca de los géneros híbridos. Ahora estamos hablando acerca de la novela como tal, pero sí sería interesante abordar pues las vanguardias, los híbridos y qué otros experimentos interesantes se pueden hacer. Especialmente en historias muy personales y muy delicadas y muy sí, como la que mencionas, como frágiles en términos de que es una materia de como un vidrio delgadito que no se puede moldear y encajar en los términos de la ficción y tampoco se puede someter a este camino abrupto que es el ensayo, ¿no? Porque se nos rompe. Ay, perdón por mis metáforas raras, pero este tipo de temas muchas veces piden ser narrados como a partir de los géneros híbridos, a partir de la fragmentación o de la fragmentariedad, y también me gustaría que lo viéramos más adelante, todas las posibilidades que hay de contar en la hibridación, de contar en géneros híbridos. Porque es justamente escuchar a la historia. Y si la historia es lo que nos pide, pues entonces pues hay que hacerle caso, ¿no? Hay novelas, bueno, la cosa de la etiqueta ya en este tipo de género sale sobrando, pero hay novelas como
lo habíamos mencionado, Fruto y el Invencible Verano de Liliana, que son justamente ese tipo de propuestas híbridas en las que hay un poco de ficción cuando es necesario ficcionar, pero también hay lenguaje epistolar, hay cartas, hay confesiones, hay incluso fragmentos de archivo, ¿no? Recortes de notas periodísticas, archivos oficiales tal cual transcritos, testimonios y otros fragmentos. Entonces la novela abraza también ese tipo de otros géneros, pero en esta uniformidad. No, insisto, no se trata, los géneros híbridos no se tratan de decir, bueno, sí, hacemos lo que, bueno, sí se trata de hacer lo que queramos, porque el arte siempre se trata de hacer lo que queramos, ¿no? Eso está padrísimo. Pero en los géneros híbridos y en una novela bien lograda, pues no es decir, así se va, porque nada más voy a recopilar los fragmentos y ya queda. Sino de darle una unidad y de trabajar en torno a esa otra estructura, ¿no? Entonces yo creo que en tu caso puede funcionar bastante, y en muchos casos puede funcionar bastante la hibridación y jugar con con otros géneros y decidir también, bueno, desde dónde te colocas para hibridar. Te puedes colocar en el ensayo y hacer un ensayo híbrido que incorpora testimonios, que incorpora crónicas y que incorpora ficciones, o te instalas en la ficción literaria y te instalas en la novela y pones a la novela como pivote y adoptas esas otras ramas o variantes, hibridaciones, ¿no? Entonces esa es una decisión que probablemente te puede funcionar para que el proyecto avance, porque suena muy interesante, la verdad. Gracias. A ti. Quetzali, ¿quieres comentar algo? Hola a todos. Justo iba a decir eso, que el ser arte, la literatura, puedes hacer lo que se te dé la gana mezclando géneros y todo eso, pero tal vez el único pero que podrías tener es qué quieres hacer con tu texto al final, porque luego para vender, pues es más fácil si está centrado en un punto, pero creo que para escribirlo, la verdad está bien que sea exactamente lo que tú quieras y como te fluya, porque si no, luego no fluye precisamente, tienes que dejar que salga, si no, aunque lo quieras vender, ¿qué vas a vender si no salió nada todavía? Pero en realidad creo que, o sea, y aún así esa no es una limitante. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado cosas que no sabían cómo encajar y se volvieron boom? Pero creo que más que nada debes pensar en el objetivo de tu texto y de ahí poder definir el género. Pero sí, para empezar, haz lo que se te dé la regalada gana. Nada más era Sí. eso lo que quería decir. Gracias. Exacto. Insisto en esto, de que la novela es un género sumamente serio y así, vas a construir un universo, un mundo, una civilización y vas a trascender en la historia y todo eso nos acartona y se nos echa encima como una carga y entonces se nos olvida que estamos haciendo arte y que estamos jugando y que estamos divirtiéndonos y eso es terrible, es terrible, por eso es terrible la novela, porque es una carga se convierte en una carga muy pesada. Maneras de deshacernos de esa carga es recordar que estamos jugando y desagregar, ¿no? Separar en pedacitos pequeños y jugar con esos pedacitos pequeños y divertirnos. Y sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, con la recomendación de Quetzali, de que hagas absolutamente lo que quieras. Y podría añadir que como escritoras, como escritores, estamos en una constante negociación entre la libertad creativa y esta libertad de haz lo que quieras, sí, quiero escribir una novela de 700 páginas, no me importa que el premio Alfaguara tenga un límite de 400, no sé, quiero hacer lo que me pegue la gana, quiero o no, le voy a llevar la contra todo. Y tenemos que negociar constantemente con
quién nos va a leer, quién nos va a editar, quién va a vender nuestros libros, en dónde queremos publicarlos, cuál queremos que sea la salida de ese libro, porque pues finalmente escribimos como un mecanismo de comunicación y que escribimos porque queremos que nos lean y el medio en el que buscamos que nos lean no es el podcast, ni la película, ni el periódico, es un libro. Y tenemos que voltear a ver cómo está funcionando en el presente el mercado editorial para saber qué tipo de producto es mejor, es más viable ofrecer, ¿no? a ese mercado editorial. Es horrible pensar en términos de mercado, ya lo sé, ya me he peleado muchas veces con eso. Mi yo idealista del pasado ya se ha peleado muchas veces con esa idea de el mercado editorial. Pero está ahí y es un hecho que tenemos que hacer consciente y tenemos que jugar con esas reglas para rebatirlas, para contravenirlas o para jugarlas, ¿no? Y es una serie de negociaciones y aspectos en los que tenemos que ceder y negociar, ¿no? Creo que de eso se trata un poco. Bueno, retomando el tema de la novela, en la novela más bueno, habría que decir otra de las decisiones que hay que tomar ya. Sí. ¿Es novela o no es novela? ¿Es novela híbrida? ¿Es libro de cuentos? ¿Es ensayo? ¿Qué es esto? Pero una vez cuando ya decidimos, bueno, la historia sí quiere ser contada como novela, esto únicamente se puede contar en una novela. Es decir, en una narración extensa, escrita en prosa, que tiene un protagonista. Eso es lo que eso es lo que pide la historia. Una vez que llegamos a esa decisión, toca otra decisión. ¿Qué tipo de Pokémon vamos a escribir? ¿Qué cara tiene la novela? ¿Qué tipo de novela queremos escribir? ¿Podemos escribir una novela híbrida o una novela clásica? ¿Podemos escribir una novela muy ligera, de estas que se leen rapidito? ¿Podemos escribir una novela súper densa? Una novela de estructura o una novela súper literaria, de un lenguaje poético complejísimo, ¿no? Como Minotauromaquia de Tita Valencia o pienso en Virginia Woolf, en Sylvia Plath, ¿no? Estas novelas densísimas que de repente dices, es demasiado, demasiada prosa, demasiado trabajo de lenguaje y la historia, nos cuesta entrar en la historia. O tengo ganas de escribir una historia divertida, fluida, sí hacer un trabajo bueno de lenguaje, pero sin clavarme tanto. Entonces, una vez que decidimos que vamos a apostar por el género de novela, lo que sigue es decidir qué tipo de novela queremos escribir. Y ahí tenemos para dar y repartir, ¿no? Tenemos la novela en el sentido más clásico, como no sé, Flaubert o Proust o Cervantes o tenemos la novela del siglo XX que intentaba hacer estas rupturas y experimentos, y tenemos la novela contemporánea que pues tiene ciertas características canónicas, a lo mejor tiende más a la hibridación, algunas de ellas están muy focalizadas en la parte, digamos, en la ficcionalización de la vida de los escritores, o qué tipo de novela es la que quieren escribir. Esa es la película, la pregunta que sigue en la película. Bueno, para Flaubert, por ejemplo, la novela era, decía él, un espejo, algo así como un espejo que avanza a lo largo del camino, no me acuerdo exactamente de la frase de Flaubert, pero era una especie de reflejo de la realidad enmarcado y en un tiempo-espacio, un reflejo de la realidad en un tiempo y un espacio contenidos. Y es la novela en el sentido más clásico, en el sentido más balzaquiano,
se centra en mostrar una realidad, mostrar una sociedad, una familia, el funcionamiento de un sistema, el funcionamiento de una ciudad, de una comunidad, y mostrar esa realidad. Sin embargo, creo que conforme avanza, la historia de la novela va más hacia lo conceptual, hacia lo temático. No podemos jugar, no deja de ser un reflejo de la realidad de alguna manera, pero siento que se va apoyando cada vez más la novela en el tema. A mí me gusta pensar la novela como una especie de preocupación temática, pero encarnada en la experiencia de un personaje. O sea, estoy ahora clavadísima con el tema de la microbiología marina, el mar, el universo sonoro del mar, y ese tema me gustaría o sea, clavarme en él, investigarlo, profundizar, pero darle forma de ficción literaria, encarnarlo en un protagonista, en una protagonista que viva una historia que muestre las aristas de este tema. Entonces, esa es otra manera de entender la novela como una especie de preocupación temática o un ensayo, ahí, o como un núcleo ensayístico, un núcleo conceptual fuerte, que va buscando ponerse, encarnar o realizarse en la vida de un personaje. Y en esto volvemos a la fórmula de la novela, que es determinación más obsesión, o sea, es decir, tema, sobre literatura, ¿no? Entonces, es esta investigación, esta profundizar en un tema y ponerlo en términos de literatura, darle un trabajo de lenguaje, darle una forma, darle una estructura, etcétera. Luego tenemos las dificultades de acometer la novela, que decíamos que es un monstruo muy grandote y muy pesado de seguir, ¿no? Ya hemos platicado en otras sesiones, bueno, con otros, en otros talleres, hablo mucho acerca de las enormes dificultades de escribir una novela porque estás como Arturo, ¿no? 5 años trabajando un texto y todo lo que has investigado sobre ese texto, todos esos personajes, sus historias, y todo eso lo vas cargando como en tu tráiler particular, y se vuelve súper denso y súper pesado. Y no hay, a veces ya no hay manera de seguir cargando con esa enorme carga. Nos sentimos como el Atlas que carga un mundo en sus espaldas, y creo que la mejor manera de enfrentar esa dificultad es abordando pedacitos pequeños, ¿no? Fragmentando, trabajar por unidades, dividir el mundo de la novela en unidades cada vez más pequeñitas para poder unirlas después, ensamblarlas y darles un hilo. Pero sí, cargar con el universo de la novela puede ser bastante complicado. Ay, bueno, ya hablé mucho y ya estamos en la segunda hora desde hace rato, entonces me gustaría más bien escucharlos a ustedes y saber si tienen alguna duda o algún aspecto en particular de este tema que quieran que extendamos. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Sí, Fer. Yo sí quiero el premio Faguara. No para Yo restregárselo a también. nadie, no para restregárselo a nadie, vaya. Pero me sucede, me pasa que cada que me siento a escribir, eh, el tema parece no tener forma y la historia después parece no tener sentido. Entonces, llega otra idea que parece mejor y así han pasado pues algunos años y no ha terminado nada. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo decides al final que vas en el rumbo correcto y y lo tomas, vaya?
¿Cómo decides que vas en el rumbo correcto? No sé, hay una vocecita que te lo dice. Es un poco, creo que es un poco escuchar la intuición personal que te dice si puedes seguir por ahí o mejor no. A lo mejor por eso también es esta disyuntiva entre escuchar la voz personal y escuchar otras voces que nos llevan a dudar de nosotros, ¿no? Que estamos escuchando la voz personal, pero de repente se manifiesta otra voz y nos vamos para allá y luego regresamos a la personal y luego nos volvemos a ir. Es complicado identificar esa voz guía que nos propone hacia dónde queremos seguir esa obsesión. Porque a final de cuentas estamos escribiendo sobre algo que nos interesa, que nos llama, que nos apasiona. Y si no estamos escribiendo sobre algo que nos apasiona completamente, entonces hay que cambiar de tema y entonces hay que ir por algo que realmente nos apasione. Y ahí es cuestión de honestidad, de ver qué es eso que nos está llamando a lo más profundo, ¿no? ¿Qué es la historia que quiere ser escrita? Está esta imagen que a mí me gusta mucho evocar en mis talleres, que es una novela de Ursula K. Le Guin que se llama Las tumbas de Atuán, quizá la han leído, donde la protagonista está encerrada en una especie de castillo-palacio raro que en la parte subterránea tiene un extenso, inmenso laberinto, pero únicamente puede bajar a este laberinto de noche y no hay luz y no puede llevar consigo ningún medio de iluminación. Entonces, para escapar, para conocer este laberinto, comienza a explorarlo a ciegas, comienza a explorarlo en la oscuridad. Y va memorizando, así va caminando por el laberinto y memoriza, bueno, 4 pasos a la derecha, 5 pasos a la izquierda, y a ojos cerrados comienza a reproducir en su mente todo el laberinto para ir resolviéndolo. Y siento que escribir se parece mucho a eso, se parece mucho a caminar en un laberinto en la oscuridad, en donde estamos completamente a ciegas, no sabemos exactamente qué es lo que queremos, pero extendemos las manos, así como sin ver, y vamos palpando lo que sí, lo que no, y vamos reconstruyendo a la par de ese tacto, vamos reconstruyendo la realidad a nuestro paso. Y me gusta mucho esa imagen del laberinto en la oscuridad, porque así nos sentimos perdidas constantemente, perdidas. Yo me siento perdida constantemente, pero hay una diferencia entre estar perdida dentro de un área segura, dentro de un laberinto que ya sé que quiero escribir sobre ese laberinto, a estar perdida en un bosque abierto donde no sé ni siquiera cuáles son los límites de ese bosque. Entonces, creo que la incertidumbre con la que tú te enfrentas se parece más a la del bosque porque todavía no tienes acotado ese espacio en donde buscar. Probablemente ahí el primer paso sería acotar ese espacio donde vas a construir tu laberinto y definirlo a partir de un tema, a partir de una obsesión, si quiero escribir acerca de esto es lo que realmente me está haciendo ruido y lo que está llamándome a la escritura, y para eso sirve mucho hacerle caso al inconsciente, llevar un diario, y de ese diario y de esa escritura automática van apareciendo los temas con los que estamos obsesionados, y al hacer ese ejercicio como de honestidad, bueno, sí, creo que necesito trabajar este tema y quiero trabajar este tema por medio de la escritura, acotas el espacio en el que vas a construir ese laberinto a ciegas. Y nos vamos a sentir muy perdidos, sí, pero por lo menos tenemos acotado ese espacio en el que vamos a buscar. Es lo que
se me ocurre. Quetzali. Este, yo tenía ese mismo problema antes, bueno, lo sigo teniendo de alguna forma. La primera vez que dije, voy a escribir algo, iba a ser una supernovela que, que iba a ser al nivel de Harry Potter, según yo. Resulta que nunca he escrito esa novela, porque pues no compraba libretas, me ponía de modo para escribir y nunca salía hasta que me encontré con los cuentos. Precisamente como son más cortitos, me dan chance de cambiar de tema y tema y tema sin sentir que dejo algo a medias y sin sentirme estancada. Y yo tengo un problema opuesto a lo que decías de este ave de la novela del ego de querer escribir una novela. A mí se me hace más fácil escribir cuentos, entonces digo, la idea actual que tengo para mi proyecto es un cuento que siento que puede crecer a novela y todo el tiempo estoy de, no, mejor lo dejo como cuento, o sea, es que este es mi lugar seguro, el cuento es donde me desarrollo bien. Entonces, yo me tengo que convencer de, no, es que tiene todo esto alrededor que le permite crecer, le permite ser el tema que quiere ser. Entonces, bueno, uno es esa mi sugerencia, que pruebes con textos más cortitos para que puedas desarrollar todos los temas y ver cuál puede crecer. Y el otro es que yo también quiero el premio Jaguar. Y no, y bueno, o sea, para mí es esa la situación. Yo quiero escribir la novela porque siento que mi historia se lo merece. No sé si le haga, si lo logre como se lo merece la historia, pero esa es mi intención y para allá quiero llegar. Hmm, Pero estás hablando de que se lo merece, como si el hecho de que, o sea, la historia se merece ser escrita como ella quiere ser escrita. La novela, el género de novela no necesariamente es un premio o una atribución extra para tu historia. Tu historia podría ser genial como cuento o como cuentos, si es que es para lo que se presta, o sea, creo que en esto del cuento y de la novela son procesos creativos, procesos mentales, ¿no? Hay gente a la que se da perfecto la poesía, yo soy incapaz de escribir poesía, y hay personas que son muy buenas escribiendo ensayo o crónica, y tienen, digamos, esas conexiones neuronales necesarias para armar ese tipo de texto. Y creo que si tú tienes el privilegio de crear buenos cuentos, podría seguir por esa vía y crear, bueno, tenemos ahí a Alice Munro que ganó un Nobel escribiendo cuentos y tenemos, o sea, el premio Alfaguara es de novela, pero tenemos el García Márquez de cuento, ¿por qué no? A lo que voy es que la novela no es más por ser un género grandote, por ser un género de muchas páginas, no es necesariamente un género grande o más importante que ningún otro. Es exactamente igual de importante que la poesía o poquito menos que la poesía, porque la poesía es la reina para mí, pero, pero no es más meritorio escribir una novela que escribir un buen libro de cuentos o un ensayo. A eso me refiero. O sea, no es más mérito y no tiene más estrellitas, aunque puede ser más comercial. Eso es verdad. Pero si tienes como esa habilidad de generar narraciones cortas, puedes hacer un trabajo genial en esa área. No tienes que saltarte a un género distinto y a un proceso de pensamiento distinto únicamente para demostrar, ¿no? Que tu historia puede ser contada así. Es cosa de escuchar a tu historia. Y si tu historia realmente quiere ser contada como novela, pues entonces sí vas a tener que tomar el desafío y está muy bien. Pero que no sea por mérito, que no sea por sentir que la novela vale más, porque no es así. O sea, el cuento puede tener un valor incluso mayor, me parece. Antonio, ay, ya te pudiste conectar, qué bueno. Sí, desde Facebook el enlace sí me dejó, pero el de Instagram no. Ah, mira, Este, bueno, qué ajá. bueno. Pues yo nada más quería abonar como justo podemos tener como los sueños de querer, no nada más de escribir, que ya es una disciplina muy compleja, ¿no? Cualquier obra de arte o cualquier disciplina artística requiere mucho y el presupuesto y todo esto ya es
difícil, ¿no? O sea, llevar una vida y con ese estilo y pues querer dedicarle tiempo, ¿no? Pero pues todavía para sumarle un poquito a lo mejor al peso, y no porque sea peso en mala onda, sino de que pues podemos querer premios, ¿no? Y todo esto, pero la realidad es que el consumo del libro es bajo también en el país. Y son cosas que también debemos de contemplar. O sea, aspiramos a premios o cosas así grandes, pero eh, pues la realidad es que está muy bajo ahorita el consumo en libro. O tú, pues tú que estás en el medio de la edición también sabes cuántos son los tirajes que se hacen, qué es un tiraje pequeño, qué es uno grande y qué sería uno de estas grandes editoriales, ¿no? Y lo que cuesta. Me imagino que también hay historias de libros que se trituran porque no tuvieron ventas. Entonces, aunque te llegara a publicar alguien grande, no garantiza nada, ¿no? Entonces yo creo que pues, lo importante es disfrutar el proceso, ¿no? Hace ratito hablaban de cómo empezaban el año y demás, que quienes escriben o quienes dejan de escribir. Yo fui de los que dejó de escribir un ratito, pero este, chido, o sea, disfrutando también el proceso. Entonces, no sé, creo que lo importante es dedicarle el tiempo a lo que te gusta primero. Sí, ya nos pusiste tristes. Está muy oscuro el panorama. Sí, sí lo está, pero a ver, es verdad que estamos compitiendo con muchos otros géneros, que estamos compitiendo con, o sea, la literatura, la gran literatura, la señora literatura con L mayúscula, está compitiendo con el entretenimiento. O sea, en el diagrama de Venn, la literatura está es un gajito así de chiquito del entretenimiento. Y en el entretenimiento, pues tenemos videojuegos, tenemos el Facebook, el Instagram, redes sociales, el TikTok, Netflix y todas las otras plataformas y series de televisión y lo que ustedes quieran. Por supuesto que nosotros valoramos la literatura como algo que ofrece una experiencia más profunda y nos encanta leer, y esas otras formas de entretenimiento también tienen mucho que aportar. Entonces, la competencia ya de por sí es injusta y es verdad que la lectura es que los lectores son menos y siempre ha sido minoría. Desde la Edad Media la literatura ha sido minoritaria. Lo bueno que nos das un panorama alentador. Bueno, el panorama no es alentador, pero la opción es disfrutar el proceso, ¿no? Y disfrutar el proceso es importante en la medida en la que pues estamos haciendo arte y estamos abonando y aportando a un universo que nos interesa y que le interesa a muchos otros, y que hay historias que únicamente se pueden contar por medio de la literatura, hay historias que únicamente se pueden contar por medio de la literatura, que es novela. Y a eso, en ese pequeño espacio es en donde estamos. Es un espacio muy modesto, muy humilde, de todo el universo de las historias que se narran. Estamos en ese pequeño fragmento, pero es un fragmento muy valioso. Es un paréntesis, es una grietecita de la realidad que a mí me parece profundamente valiosa, y de aquí pueden salir historias increíbles, conmovedoras, que aporten a la construcción de nuestra realidad. Ya les he dicho, bueno, ya les dije yo la sesión anterior que si por algo quiero yo crear esta comunidad y abrir un espacio completamente libre, es para fomentar y para estimular que se escriban más novelas, que más personas se sientan acompañadas en la escritura de la novela, porque necesitamos más versiones de la realidad. Necesitamos las versiones de la realidad que ustedes ahí en su casa, en ese espacio que dicen, oh, yo soy muy pequeño y mi historia, ¿quién la va a escuchar y para quién es importante? Para mí es importante. Hay muchas personas que queremos escuchar esas otras versiones de la realidad. No quiero nada más las versiones que me ofrece Netflix o que me ofrece TikTok.
quiere escuchar otras voces, ¿no? Y qué propuesta estética pueden desarrollar esas otras voces. Es lo que es mi apuesta y es por eso que es esta invitación. Bueno, antes de seguir extendiéndome, me gustaría darle la palabra a Guadalupe, que ya tiene la manita alzada desde hace rato. Hola, buenas noches a todos. Pues Buenas yo noches. sí les tengo un mensaje muy alentador. Ay, gracias. Todo lo que están haciendo, todo lo que hacemos, y ustedes todos que son infinitamente más jóvenes que yo, no saben cómo me conmueven, cómo me fascinan, cómo me interesan. Yo cuando tuve la edad de ustedes, le di prioridad a la sobrevivencia y a vivir de otra manera. Quise vivir de otra manera y mi capacidad de escritura siempre la dejé a un lado. Pero no me quiero ir sin escribir. Y ese es algo que tengo muy claro. Yo me dedicaba, los últimos 20 años, en realidad mi forma de hacerme de ingresos, inventé empezar a bordar y he bordado 20 años y he escrito a ratos pequeños. Hasta ahora que pude entrar al diplomado y ahí tuve la aventura de conocerte a ti, Ave, y que ha sido algo muy, muy importante para mí. Y luego fíjense lo que me pasa con la escritura y la novela, que quisiera compartírselos brevemente. Mañana cumplo 74 años. Entonces yo digo, si de veras escribo mi novela, que siempre pensé que eso era lo que quería hacer, ¿de verdad voy a vivir para terminarla? Estoy sana, y gracias a Dios no tengo absolutamente nada. Ninguna enfermedad de ningún tipo. Y estoy activa. Eso que hacía de bordar ya lo dejé para dedicarme a lo que nunca le di lugar suficiente. Ahora lo tiene en plenitud. Salvo lo que tengo que hacer básico para vivir tranquilamente, que es hacer de comer y ya saben, no tengo nada más que hacer ya, desde este enero, porque cerré mi chamba de bordado en diciembre. Entonces, yo digo, ¿y si me meto a escribir y me gana la muerte? Creo que no me importaría, en el fondo. Creo que no importaría. Y no debe importarles, muchachos, que haya poca gente que lee. Siempre ha sido poco para todo. Si fuéramos pintores, diríamos lo mismo. Hasta los curas dicen que hay pocos feligreses, que cada vez hay menos gente en las iglesias. Entonces, vivimos en un mundo de competencia total. No estamos compitiendo, estamos escribiendo, estamos hablando de nosotros. No dejen nunca esa voz, muchachos. Tiene una maravillosa edad. De veras, ayer en la clase de poesía, en el diplomado, decía el maestro, hablando de Amado Nervo, juventud divino tesoro. Y si es tal cual, podemos decir ahora, pero ¿cómo Amado Nervo? Pero es cierto. No dejen de hacerlo nunca. Nunca. Escribir es vivir. Escribir es dar testimonio. Sí se publica. Sí lo leen dos. Sí lo leen sus amigos. Sí lo lee mucha gente. Sí gana el Alfaguara, el García Márquez. Todos los que haya. Qué bueno. Pero el premio más grande es que existimos y que podemos escribir. Que queremos escribir. Que tenemos ese amor por la palabra de tomarla y verla. Y decir, no, pero no habrá otra. Y esa cosa de estarla poniendo es maravillosa. Yo debo reconocer que cuando conocí a Ave y vi la magnitud de qué se trata la novela, verdaderamente me sepultó. Sentí que era algo que me excede. Pero yo creo que no es cierto, Ave. Yo creo que sí puedo y sí quiero. Y por eso estoy en este taller y por eso les agradezco infinitamente que estén todos ustedes y tú, Ave, con esta generosidad absoluta acompañándonos. Me llamo Guadalupe y muchas gracias a todos. Y gracias a ti, felicidades por ese cumpleaños y por esas palabras tan alentadoras y tan bonitas. Muchas gracias, Guadalupe. Por supuesto que puedes, si queremos leerte, yo la primera,
estoy deseosa de leer tu novela, la vas a terminar, la vas a publicar y estaremos muy felices de leerte, Guadalupe. Pero sobre todo, qué lindo que compartas con nosotros el proceso, porque es lo que queremos disfrutar, es para eso estamos aquí, para acompañarnos en este proceso, en este descubrimiento, en esta búsqueda. Escribir es una búsqueda y lo válido es la búsqueda, no es como la vida. Lo válido es lo que hacemos día a día, no lo que conseguimos. Aunque bueno, sí, el mundo de la literatura allá afuera es competitivo y todos queremos el Alfaguara y lo que sea. Pero sí, esperemos que te ganes el Alfaguara con tu novela, Guadalupe, ahí estaremos. Gracias, muchas gracias, de verdad. Te hacen falta esas palabras, escucharlas a veces, que darle sentido a lo que estamos haciendo. Por eso no queremos estar solas, ¿no? Para escucharnos. Bueno, como se nos va agotando el tiempo, hay una actividad que no quiero dejar pasar y que quiero proponerles como una especie de ejercicio para ustedes mismas, para ustedes mismas cuando puedan. Digo, no lo haremos aquí porque pues el espacio es muy acotado, pero en la primera sesión les compartí este PDF de Úrsula K. Le Guin, de este ensayo de Úrsula, y que al final tiene una ilustración, lo recordarán, una ilustración, un dibujito, donde el escritor, la escritora va caminando por el desierto y es un monito así chiquititito y va caminando por el desierto entre monumentos muy grandes. Y se ven unas cabezotas de monumentos grandes alrededor de este monito pequeño, que son como, no sé, unos gigantes, ¿no? Y hablábamos de que muchas veces así nos sentimos cuando empezamos a escribir, bueno, en todo momento, no nada más cuando empezamos, pero cuando empezamos a leer a los autores a los que admiramos mucho y si nos toca estudiar letras o a veces nos confrontamos con estas grandes propuestas de la literatura y decimos, no, pues soy así de pequeñito, ¿qué importancia puede tener mi historia, mi voz, mi propuesta literaria en un medio tan competitivo como el de la literatura, en el que ya se ha escrito absolutamente todo y en el que existen voces canónicas inmensas con las que nadie puede competir porque son todo, ¿no? Ya la hicieron y son lo máximo. Y a mí me gustaría que como, o sea, ese es como un mecanismo, digamos, orgánico que nos pasa cuando empezamos a leer. Y me gustaría buscar una especie de antídoto de ese efecto, porque también lo he sentido y me gustaría transmitírselos por medio de este ejercicio. Buscar en su librero 2 o 3 propuestas que sean compatibles con lo que ustedes están haciendo. El tipo de libro, no sé, ya decidieron que si es una novela o no, no sé, probablemente ya decidieron que es un ensayo, es muy buen ensayo, no importa. Como estamos en el taller de novela, vamos a suponer que ustedes ya decidieron que sí quieren escribir una novela y decidieron también más o menos el tipo de novela que quieren escribir. A lo mejor se están dando cuenta de que este Pokémon tiene cara de ser una novela familiar o una novela híbrida o una novela épica, así como el bien y el mal, este modelo clásico, o una novela de viaje o de misterio, no sé, un thriller también, o de amor o de fantasía, o una novela juvenil o histórica, etcétera. Pero ya le van viendo cara al Pokémon porque es parte de las decisiones que tenemos que tomar cuando empezamos a escribir una novela. Decimos, bueno, sí, es novela y creo que tiene cara de ser novela histórica. Entonces nos clavamos en ese tema, ¿no? Una vez que ya tengan más o menos definido cuál es el tipo de novela que quieren escribir, tomen un par de libros de su librero, que sean sus referencias, que sean sus tótems literarios, así de, este es mi patrón, ¿no? Quiero escribir, me late que va por este lado.
Y si no, de todas maneras, tomen de su librero cualquier libro. Lean un fragmento, no es necesario que lo lean todo. Lean un fragmento y traten de identificar qué es lo que está haciendo el autor. ¿Cuál es la propuesta de ese autor? ¿Por qué les resulta interesante? ¿Qué es lo que les resulta atractivo? Traten de ver más allá de, ay, sí, me gusta, no me gusta, me estoy clavando en la historia, más allá de verla como lector, lean ese libro como escritores. ¿Qué es lo que hace a ese libro atractivo, interesante? Y después se trata de convertir a ese gigante en pequeñito. Ahora el gigante soy yo. ¿Yo cómo haría ese trabajo? ¿Cómo lo replicaría yo? ¿Qué haría yo con esa historia, con ese texto? ¿Cómo haría yo esa propuesta? Es como la expresión esta que tenemos en México, que es muy bonita, de ponernos a las patadas con Sansón. De eso se trata, eso es lo que les invito a hacer, a ponerse a las patadas con el Sansón más gordo que se encuentren en su librero. Toman ese libro y dicen, sí, está bonito lo que intenta aquí Alice Munro. ¿Y yo cómo lo haría con mi historia personal? Están bonitas sus historias de familia y se va como a la parte rural. Les digo porque ese ejercicio lo he hecho, ese es uno de los que he hecho. O sea, Alice Munro a mí me parece profundamente admirable, me encanta cómo escribe y sí he hecho ese ejercicio de, está bonito, ¿cómo lo haría yo con la historia de mi familia y de mi pueblo y de mi gente, ¿no? Y mucha de la escritura sale por imitación, sale por réplica, por reescritura. Escribimos sobre los hombros de otros. Entonces, pues hay que treparnos encima de los hombros de esos monumentos y que el monito chiquito vaya y se trepe y se suba encima de ese monumento, lo copie y diga, bueno, pues puedo escribir desde aquí, pero mi historia personal, pero mi visión filtrado por la historia que quiero contar, por mi realidad, por el momento en el que vivo, pero trepada en los hombros de ese gigante. Entonces, los invito a hacer ese ejercicio, a ver cómo les va. En la siguiente sesión, en la sesión 3, me platicarán si lo pudieron hacer y cómo se sintieron y cómo les fue, pero es muy interesante de repente agarrar un libro y decir, momento, esto yo lo podría hacer así. Y de repente se nos disparan ocurrencias muy buenas, muy útiles, y que no nos debe dar miedo imitar, porque es lo que se hace en el arte constantemente, nos alimentamos de lo que hacen otros. Entonces, pues no le tengan miedo a subirse ahí a la cabeza del gigante y a ponerse a las patadas con Sansón. Bueno, ese es un pequeño ejercicio que lo pueden hacer después. Únicamente tomen nota y no dejen de hacerlo. Sí, sí, háganlo. Después, en una sesión más adelante, tengo programado también hablar acerca de reescritura y de intertextualidad, que es ya el ejercicio muy, muy formal de tomar como referencia una obra literaria y adaptarla, escribirla, cambiarla, apropiársela, o partir de un arquetipo, tomar una obra como punto de partida para escribir una obra diferente. Sí, también, es que son muchas cosas, perdón, y ya nos queda poquito tiempo. Me gustaría abrir una sección que fuera recurrente a lo largo de estas sesiones, una sección de recomendaciones de lectura, que puede ser así como les presenté el libro este que me prestó Lola, que pueden ser cosas que hayan leído en la semana, que les hayan gustado, o herramientas de trabajo, así si se encuentran un libro sobre escritura de novelas y alguna herramienta que les resulte de utilidad, pues que nos la compartan. Me parece que esa es parte de la interacción importante que puede ser muy, muy útil para darle sentido al hecho de estar aquí, crear comunidad. ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Con qué herramientas están trabajando ustedes? Si les funcionan o no les funcionan, y que
que nos digan qué están haciendo y las compartan acá en el grupo. Por lo pronto, uno de los pendientes que tenía la sesión anterior, no anoté el nombre de la persona que me lo preguntó, pero recuerdo que hablamos acerca, o bueno, me pidieron hablar acerca de voces narrativas para una de las sesiones. No sé si dedicar toda una sesión a voces narrativas porque les decía que es algo muy técnico. Y para resolver todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con narración, hay una herramienta que a mí me ha funcionado mucho y que es muy mexicana, es el relato en perspectiva de Luz Aurora Pimentel. Es un libro muy teórico que tiene que ver con, bueno, se los voy a compartir en el chat, el PDF, pero no le digan a nadie. Y si siglo XXI me reclama, yo voy a negar todo hasta el final, porque pues sí sería importante. Bueno, denle un vistazo y si ven que el libro, que sirva de promoción, si ven que el libro les sirve, búsquenlo porque vale mucho la pena. A ver, espérenme, ¿dónde está el libro? Ya había descargado el PDF. Ahí está. Bueno, no le digan a nadie que ando compartiendo PDFs en el taller nocturno de novela. Ay, nada más que, perdón, lo publiqué mal. Espérenme. Es que lo puse en la ventana equivocada. Ahí está, ahora sí. Ya lo recibieron, ¿verdad? Ya. Sí, o sea, va a salir en el video de YouTube así, ¡ay, compartí un PDF! No le digan a los de siglo XXI. No, pero es difusión. Es para fines didácticos y de difusión, y estoy segura de que si les funciona, van a ir a la librería y van a comprar un ejemplar. Entonces, está bien. El relato en perspectiva es un libro muy técnico, de hecho está escrito más como para análisis literario, para los estudiantes de licenciatura que se hacen sus primeros análisis literarios de novelas, pero puntualiza muy bien como todo lo que tiene que ver con creación de personaje, voces, perspectivas. Bueno, el capítulo de voces narrativas se llama Mundo narrado, la perspectiva, un punto de vista sobre el mundo, y habla acerca de las formas de enunciación narrativa, la identidad del narrador, la unidad vocal del relato. Es súper técnico, pero creo que es importante tener muy claro cómo funciona la herramienta técnica, digamos, el armatoste técnico de la focalización y las voces narrativas, y la mejor manera de entenderlo es viendo en novelas cómo se ejecuta. O sea, tener la parte teórica muy clara, así muy esquemática como lo hace Luz Aurora Pimentel, y después ver ya puesto en novela, puesto en escena, puesto en el relato, la aplicación de esa primera persona, de ese narrador omnisciente y de sus cambios de focalización, y ya los podemos ir viendo, pero sobre la práctica. Entonces, mi recomendación para este tipo de tema es esa. Bueno, y en recomendaciones tenemos, Quetzalí, ¿la quieres compartir para que quede grabada? La de Cómo vender una casa embrujada de Gary Hendricks. Ajá. Es un libro chiquito, yo me lo eché en 2 días, pero es que está muy entretenido y es de terror y fantasía. Está muy recomendado, la verdad. Me gustó un montón. Órale, padrísimo. Sí, y también de herramientas literarias, ¿no? De herramientas que utilicen para su trabajo. Como este librito que yo utilizo mucho de Luz Aurora. Estos libros como de teoría narrativa, que ya les compartiré algunos más. Si hay alguno que les esté funcionando, también nos lo comparten acá. Nos dice Guadalupe que está leyendo Minotauromaquia.
Tita Valencia es una maravilla de escritora. Si pueden, léanla. Es una novela muy, muy, muy poética. Y ahí está, hay más poesía que novela. Yo creo que ese es un poema, novela, género híbrido muy interesante. Pero sí, sí es maravillosa. Gracias, Guadalupe. Julieta, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, yo estoy ahorita leyendo 2 libros, me piqué con los dos. Uno es Del silencio al estruendo de Sara Sefcovic, no sé cómo se pronuncia. Ajá, Sara Y, Sefcovic. ajá, y en el libro pues lo que está diciendo es como un tipo tesis sobre la escritura de las mujeres a través del tiempo. Y ella habla sobre cuáles son los temas en los que se han enfocado a las mujeres y qué es lo que les conmovía y cómo ha sido pues su incursión a la escritura. Y me gusta mucho porque ella me parece que es mexicana, no la he investigado, pero habla mucho sobre escritoras contemporáneas y analiza pues las estrategias también que tienen en la escritura. Y el otro que estoy leyendo que también me está gustando mucho es de Edith Wharton, que se llama Escribir ficción. Edith Wharton, escribir Ajá. ficción. Escribir ficción, ajá. Y ahí ese es el que ya estoy pronto a terminarlo. Los últimos capítulos son los que me están gustando más porque aborda la diferencia entre justo el cuento y la novela. Y dijo, bueno, ahí escribe muchas de las cosas que ahorita tú ya nos dijiste también en la sesión pasada sobre las diferencias de cuento y novela. Como para el que tenga la duda, puede ir darle la lectura de sus capítulos, están súper interesantes y creo que él tiene una mirada muy objetiva y pues ella es una escritora buenísima. Entonces, Ay, estos sí, lo dos libros, voy a buscar. Ese me latió un montón. Sí, sí, miren, la acá les verdad voy a estos dos me están gustando mucho. en Mira. el chat les compartí un PDF, pero es de un adelanto editorial de escribir ficción. Hay que echarle un vistazo. Bueno, y no quiero que termine la sesión sin decirles mi más máxima recomendación, que es este librazazazazazo de Mi Mana del Amor, Lola Horner. Ya saben que Lola Horner y yo somos como hermanas separadas al nacer y hacemos un montón de cosas juntas. Publicó su libro de ensayos que estuvimos trabajando un montón. Es un librazazazo. Se llama Otro Bosque, Mujeres y Cuentos de Hadas en Latinoamérica. Y lo publica la Universidad Autónoma de Nuevo León. Consiguen ejemplares en la editorial o directamente con Lola en su perfil le pueden escribir y ella les manda el libro, pero es una maravilla porque son reescrituras, o sea, la fascinación que sentimos, analiza la fascinación que sentimos por los cuentos de hadas y como los niveles del inconsciente a los que llegan esas historias, y cómo se reconstruyen en voces latinoamericanas, en voces de la literatura latinoamericana. Entonces está increíble, si pueden leerlo y si les interesa cuento de hadas y las formas contemporáneas del cuento de hadas, no dejen de leerlo. Entonces, súper recomendado. Bueno, se abre oficialmente esta sección de recomendaciones para que a la siguiente sesión ya vengan preparadas y preparados con los libros que nos quieran compartir o que hayan leído hace tiempo y que crean que es útil para observar algún aspecto del tema que estamos trabajando o de la novela, ¿no? De la novela como tema. Y para la siguiente sesión tenemos, a ver, el tema. No, estoy en otra parte, perdón. ¿Cuál es ya se me perdió el programa que tenía preparado para las 12 sesiones de este año? Ay, ya se me perdió. ¿Sería el personaje? No, es el tema. La tercera sesión es el tema. Y la cuarta sesión es el personaje y el deseo. El tema visto como obsesión. Esto de lo que ya hemos hablado un poco. Entonces, también si tienen dudas, comentarios acerca del tema,
hablaremos también un poco acerca de la investigación del tema y de las trampas que supone la investigación para la escritura de la novela, lo necesario y lo bueno, lo malo y lo feo de la investigación y del tema y de las cosas que nos obsesionan. Entonces, pues nos vemos el segundo jueves de febrero, misma hora, mismo lugar. Hay una recomendación lectora. La chica Adelante, que estaba adelante. diciendo que cómo escribir ensayo híbrido y narraciones, ¿sí? Ajá. Es un texto que me está súper encantando, que es de Aura García Junco, Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Sí, Una ese lo narrativa tengo en mi con lista de ensayos lectura. sobre su papá que se falleció, y Ujú. todo el tiempo es híbrido, entonces, y tiene mucho de ensayo. Genial, muy buena recomendación, muchas gracias. Sí, ese es uno de los libros que quiero leer, ya, que está así en mi lista de los próximos. Muchas gracias. Qué bueno que lo recomiendas. Bueno, chicos, pues muchas gracias, chicas, por esta sesión. Nos vemos, escriban mucho. Gracias, Guadalupe, a celebrar ese cumpleaños y a escribir muchísimo. Y aquí estamos para lo que necesiten. Me mandan un mensajito y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas Les gracias, mando un Ade. abrazo. Que Gracias, pasen Ade. buenas noches. Muchas gracias. Chao. Buenas noches a todos. Buenas Felicidades, noches a Guadalupe. todos. Gracias.